Buenas, hoy es el día de una nueva historia. Os voy a contar la historia del agujero. Y esta historia sucedió en Japón. Pasó en Japón, en un pueblo, en un pequeño pueblo de Japón. Hubo un tifón. Un tifón es una gran tormenta con mucho viento, ¿no? Parecido a un huracán, pero los de Asia, los que hay en Asia, pues se le llaman tifones, ¿no? Y el tifón pasó y dejó muchos destrozos, rompió muchas cosas. Y en este pequeño pueblo, cerca del pueblo, hubo un corrimiento de tierra. Hubo un trozo de montaña que se corrió, hubo movimiento de tierra y destrozó un santuario. Destrozó un santuario Shinto, ¿no? Shinto es una de las dos religiones principales de Japón, y destrozó el santuario donde iba la gente del pueblo, iba a rezar, ¿no? Entonces, después del tifón, cuando el tifón ya se había acabado, ya se había ido, vinieron personas del pueblo, vinieron gente del pueblo, vinieron a ver cómo estaba el santuario y vinieron a arreglarlo, vinieron pues a volver a construir el santuario, ¿no? Y primero estaban buscando dónde estaba el santuario originalmente, dónde era el sitio original donde estaba, porque estaba todo tan destrozado, pues que no encontraban dónde estaba el santuario. Y lo buscaron un rato, hasta que una de las personas del pueblo encontró algo raro. Encontró un agujero en el suelo, un agujero vertical, ¿no? En el suelo, que baja hacia abajo, un agujero de 1 metro, más o menos 1 metro de diámetro. Para la gente de Estados Unidos, que no sabe lo que es 1 metro, pues más o menos así, ¿no? Un tamaño más o menos así. Espero que lo veáis. Pues era un agujero, bueno, de bastante diámetro, bastante grande. Y era un agujero muy profundo. Mirando no se veía el fondo, se veía solamente oscuro, solamente negro. Era un agujero bastante profundo. Entonces, un hombre del pueblo, una de las personas del pueblo, mirando hacia el agujero, gritó: ¡Sal de ahí! Pero no hubo eco, no resonó, no se volvió a oír: sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. No hubo eco. Pareció que el agujero absorbía el sonido, se tragaba el sonido. Y otra persona cogió una pequeña piedra, cogió una piedrecita y la iba a tirar, pero había un señor mayor. Y el señor mayor dijo: no tires la piedra, que nos vas a traer una maldición, nos va a caer una maldición por tu culpa. Pero el que tenía la piedra era una persona joven, dijo: qué va, hombre, señor, cállese, señor. Y tiró la piedra de todas maneras, y la piedra cayó y no se oyó nada. No. Parecía que el agujero era profundo, era muy profundo. Entonces la gente se volvió al pueblo. Mientras volvía al pueblo, empezaron a hablar, empezaron a discutir sobre qué deberían hacer, qué tendrían que hacer. Y algunos pensaban que tenían que volver a construir el santuario, que tenían que construir el santuario sobre el agujero, cubrir el agujero con el santuario, que el agujero siempre había estado así y había estado muy bien, no habían tenido ningún problema y mejor dejarlo como estaba. Pero pronto las noticias del agujero se extendieron. Más y más gente empezó a saber que existía el agujero y mucha gente vino a verlo. Mucha gente vino desde el pueblo, desde la ciudad, vinieron a ver el agujero. Vinieron periodistas de los diarios y de la televisión, vino la policía, vinieron curiosos, personas curiosas de la ciudad, personas normales que querían ver el agujero. Vino también el alcalde del pueblo, la persona pues con más poder del gobierno del pueblo, y vino hasta un científico, también vino un científico. Entonces, un periodista cogió un peso, cogió una piedra, la ató con una cuerda. Ató una cuerda con la piedra, ató una cuerda, la ató y empezó a bajar la piedra por el agujero. La empezó a bajar con una cuerda larga, una cuerda bastante larga. La empezó a bajar, pero se acabó la cuerda. La cuerda llegó hasta el final y eso seguía pesando.
e intentó sacarlo, intentó tirar, pero estaba como atascado, no podía tirar. Empezaron a tirar como 3, 4 personas, cada vez más personas tirando de la cuerda, pero al final la cuerda ¡pa! Se rompió la cuerda, sí, no lo pudieron sacar. El científico trajo un altavoz, un gran altavoz con mucha potencia para hablar o emitir sonido, para que el altavoz emitiera sonido muy potente y a ver qué pasaba, ¿no? Y puso el altavoz a tope, al máximo de volumen, un sonido muy muy fuerte, pero el agujero parecía absorber el sonido se oía muy poco y todo parecía que se absorbía, ¿no? Y el científico no entendía, no sabía lo que pasaba, no entendía ese fenómeno, ese agujero, nunca había visto nada parecido, pero el científico, él era muy, muy orgulloso. Él no admitió que no sabía lo que era, y el científico solamente dijo, llenad el agujero. Entonces la gente allí alrededor del agujero parecía bastante decepcionada porque no sabían lo que era, ¿no? Y algunos se empezaron a preparar, empezaron a irse para casa, pero entre el público, entre las personas que estaban mirando, salió una persona, salió un empresario. Y el empresario le dijo al alcalde del pueblo, le dijo, dadme el agujero, dadme a mí el agujero, yo lo llenaré, yo pondré cosas dentro y llenaré el agujero. Y el alcalde del pueblo, le dijo, te lo agradezco, muchas gracias por tu intención, pero no te puedo dar el agujero porque aquí tenemos que construir el santuario, tenemos que volver a construir el santuario que se destrozó por el tifón. Y el empresario dijo, no os preocupéis, yo os construyo un santuario, os voy a construir un santuario más cerca del pueblo. Lo tendréis mucho más cerca, un santuario más grande, y así la gente del pueblo podrá ir al santuario más fácilmente. No tendrá que caminar tanto rato, no tendrá que subir la montaña para llegar al santuario. Y la gente del pueblo que estaba allí empezaron a hablar entre ellos y se decían, sí, estaría bien eso, un santuario más grande, más cerca, estaría muy bien. Pues hubo una buena recepción, les gustó la idea. Y el alcalde vio que a la gente le gustaba esa idea y dijo, bueno, vale. Entonces el alcalde lo aceptó. El alcalde le dio al empresario permiso para usar el agujero. Entonces el empresario, como podía usar el agujero, empezó a hacer publicidad, empezó a hacer anuncios, publicidad, a decir, este agujero podemos tirar aquí toda vuestra basura, toda la basura que tengáis, la podemos tirar aquí en el agujero, mucho más barato. Tiramos la basura y es mucho más barato que para vosotros que tener que tirar la basura en otro sitio que os cobran más dinero, ¿no? Entonces desde la ciudad cercana empezaron a traer basura y mucha de la basura de la ciudad venía aquí y la tiraban en el agujero y era muy barato. El empresario también consiguió permisos para tirar residuos nucleares, para tirar residuos de centrales nucleares, de centrales de energía nuclear, pues el uranio o plutonio o lo que sea que usan, tirarlo ahí, los restos, ¿no? Los residuos. Cualquier residuo, el agua radioactiva o lo que sea que producen las centrales nucleares. Y empezaron a traer residuos nucleares, a traer basura de otros países, de otras ciudades, pero también de otros países. Empezaron a traer mucha basura y residuos nucleares. Y bueno, básicamente todo, básicamente cualquier cosa de la que las personas, la gente, se quería deshacer. Cualquier cosa que querían tirar, que nunca más querían volver a ver, la tiraban allí, ¿no? El gobierno tiraba papeles confidenciales, papeles que eran secretos. Los mafiosos tiraban pruebas de sus crímenes, las tiraban allí para que nadie las pudiera encontrar. Y el agujero parecía que nunca se llenaba, parecía que nunca se iba a llenar. Pasaron varios años y todavía no se había llenado. Entonces siguió así durante años y gracias al agujero, gracias al dinero que ahorraba a la gente,
gracias al dinero que traía de fuera, la ciudad cercana, empezó a desarrollarse, empezó a crecer económicamente, empezaron a construir más edificios, más y más edificios, y edificios altos. Empezaron a construir rascacielos, y en uno de esos rascacielos, en un edificio alto que estaban construyendo en la ciudad, había un obrero, había un constructor, un albañil en ese edificio, en lo alto, en la parte más alta del edificio, un edificio que todavía estaban construyendo, ¿no? Él lo estaba construyendo. Entonces, este albañil, la persona que estaba construyendo el edificio, estaba admirando el cielo, estaba mirando el cielo, estaba mirando el color del cielo, porque el cielo era mucho más bonito que antes. Como había menos polución, menos contaminación, porque todo lo tiraban al agujero, pues el cielo era mucho más azul, de un color mucho más bonito del que era antes, y el albañil pues lo estaba admirando, y de repente el albañil escuchó algo, escuchó una voz, alguien decía algo, una voz que venía de arriba. ¡Sal de ahí! Oyó eso de arriba, y miró hacia arriba y no veía nada, no había nada, pero después, a su lado, al lado, cayó una pequeña piedra.